buenas noches a nuestros dos invitados, componentes de Ad Absurdum. Tenemos a David Omar Sáenz y a Juan Jesús, ¿no? Juan G. Sí, eso Para es. para los amigos. Falta el tercer componente, Isaac de Ad Absurdum, pero bueno, con dos está bien. Y enhorabuena, por cierto, David, que te has casado a cenar. Y le preguntaba, ¿qué haces aquí? Muchas gracias, sí. Efectivamente, me he casado este mismo fin de semana. Qué locura, qué locura. Estás aquí por el café de la lluvia, ¿no? No nos engañes. Ya Claro, claro. ese fondo es No de podía mentira. faltar. Estás en la luna de miel y bueno, espero que no te cueste el divorcio. Pero bueno. Oye, esto de escribir libros, historia absurda del mundo, del primer humano al primer moderno. Oye, se os da bien, ¿no? Lleváis unos cuantos ya. Sí, sí, sí. Si a estas alturas no lo hacemos medio bien, estaría feo. Sí, Madre van mía. 5. Van 5, ¿eh? Vaya número, ¿no? Mm, Bueno. Un número interesante. No, un poco sorprendente incluso para nosotros, ¿eh? Porque llega un momento que cuando estamos escribiendo los libros, a veces nos paramos a pensar un poco en alguna cafetería por ahí, en madre mía, y otro. Pero no, muy contento, muy contento. Joder. Madre mía, este libro está, por cierto que no lo he comentado, ha salido con la esfera de los libros. Y las ilustraciones son de José David Morales, que hay ilustraciones, bueno, que son muy chulas. Ahora mostraremos algunas. Hay una que me ha dejado todo loco, una cervecil, pero hay unas cuantas de ellas. Tengo una pila enorme de preguntas en referencia al libro y también la gente que nos esté viendo ahora en Twitch puede luego haber turno de preguntas, cualquier pregunta que crean conveniente los televidentes, pues televidentes, que cómo suena esto, ¿no? Parece que estoy en los años 70, pues la pueden hacer, por supuesto. Y nada, luego esto ya sabe la gente que estará en podcast también y en YouTube, así que para quien no lo pueda ver, se lo haya perdido, pues ahí lo tiene. Dicho todo esto, historia absurda del mundo. Es un tochaco, ¿eh? Es un tochaco, pero claro, es un tochaco que realmente para contar todo el mundo, para contar toda la historia del mundo, es pequeño. O sea, son casi 500 páginas, pero, ostras, ¿cómo sintetizáis tanto? ¿Cómo lo podéis hacer? De verdad, a mí me asombra mucho la capacidad de síntesis en una obra como esta, ¿no? Una obra de divulgación, de historia, y luego hombre, obviamente te dejas cosas en el tintero. Pues, es posible, ¿no? Si no, sería difícil, sí. Pero todo tiene un sentido, ¿no? O sea, ¿cómo le busquéis ese sentido a la hora de articular el libro y que nada pierda, ¿no? Que nada coge. Porque yo creo que esto es muy complicado. No sé a vosotros qué os parece, pero madre mía. Hay una cosa que a nosotros nos gusta repetir en todas las entrevistas que estamos dando, en todas las presentaciones que estamos haciendo, y es que es un libro que es imposible de escribir. Entonces nosotros ya partíamos de esa premisa, de no se puede escribir la historia del mundo. Y a partir de ahí lo que hicimos fue fijarnos una serie de objetivos. El primero era que todo lo que contásemos afectase realmente al mundo. Que muchas veces insistimos una y otra vez en determinados acontecimientos, determinados procesos, que solo afectan a una parte del mundo. Sin embargo, hay otros que son más amplios, más generales, que sí que afectan a todo el mundo, a toda la humanidad o a casi toda la humanidad. Entonces hemos intentado delimitar cuáles eran esos procesos y a partir de ahí ver hasta dónde los podíamos llevar. Y la segunda premisa, el segundo objetivo que nos marcamos fue que fuesen cosas que nos permitiesen entender el presente. O sea, que no fuese una historia meramente anecdótica, sino que cosas que nosotros podamos trasladar a nuestro día a día para entender cómo funciona el mundo hoy en día. Claro, bueno, es muy complicado. Efectivamente, sí que ligáis, además lo hacéis muy bien, esto de ligar ciertas cosas con los tiempos actuales. No es presentismo, ¿eh? No, pero de aquellos barros estos lodos, ¿no? O algo así se suele decir. Pues sí que lo hacéis bastante bien, tenéis mucha experiencia que os voy a contar. Y en este aspecto hay un montón de cosas. El Homo Historicus, el libro que escribisteis, el anterior, lo sacáis mucho aquí. Porque claro, habláis de muchos conceptos a lo largo del libro, como evolución, progreso, hablaremos en alguno de estos, que salen ya en este libro, ¿no? Y los sacáis, obviamente allí sale más con un desarrollo mayor, ¿no? Porque aquí vais a contar la historia del mundo. Y eso me parece sumamente interesante. Cómo contáis el pasado metiendo, por un lado, lo que hacéis siempre, y lo hacéis esa narrativa, de hecho, hacéis narrativa, por un lado, con toque de humor. Y por otro lado, yo he flipado la página 72, que es un ritual. Yo no sé quién ha escrito eso. De un chamán, es que he flipado, o sea, de verdad, porque es una novela, parece una novela. O sea, tenéis esos cortes literarios, ¿no? Os metéis ahí en la piel del pasado de la
bueno, eso es una ficción, ¿no? Que habéis hecho, pero una recreación, por así decirlo, que es muy interesante. Y luego todo eso con esos elementos para que el público, porque esto va a un público mayoritario, a un público que quiera saber, ¿no? Cosas, intente comprender los procesos históricos. ¿Cómo son los procesos históricos? Estoy haciendo una pequeña reseña que la tengo ahí, pero bueno, esa es la óptica con lo que yo he visto, he leído vuestro libro, ¿no? Y son varios elementos muy interesantes, esos tres elementos, ¿no? Por un lado, hacer la historia de una manera amena, divertida, con rigor. Por otro lado, meter eso, a mí es que esa narrativa me encanta. Y luego esos conceptos, ¿no? Luego pues, iremos a algún contenido, pero son esos tres elementos que me llaman mucho la atención y muy positivamente, la verdad. Entiendo que este puede ser el mayor reto del libro que habéis tenido por el mero hecho de no poder contar todo, ¿o no? Sí, totalmente. Vamos a ver. Además es que has acertado casi punto por punto. Homo historicus es no un antes y un después, porque en realidad es todo lo que habíamos ido aprendiendo y todo lo que queríamos de alguna manera reflejar en un libro. Pero cuando nos planteamos este libro, la base era esa. La base era Homo historicus. Entonces lo teníamos clarísimo. Nosotros con la editorial llegamos a un acuerdo de, bueno, pues un libro que sea historia del mundo. Ok. A partir de ahí nosotros tenemos libertad total, como en todos los libros. Con lo cual, el principal reto era, vale, queremos que lo que hemos aprendido en Homo Historicus, o más bien lo que hemos plasmado, quede bien reflejado aquí. Que estén la mayor parte de rincones del mundo, en todas las épocas, en todo momento, que sea un libro, en definitiva, de historia del mundo, que era algo que cuando revisábamos las historias del mundo que hay por las librerías, sinceramente, nos fallaba bastante la palabra mundo, en la mayor parte de casos. Entonces, esto es un poco lo que hemos intentado, vamos, lo has captado del todo. Intentar que Homo Historicus esté presente, que nuestra forma de ver la historia esté presente y sobre todo, bueno, pues siempre, como ves, pues no hemos perdido lo que es la parte, digamos, humorística y la parte, digamos, fíjate, yo te diría que la parte literaria, no es la palabra, no es literaria, No. digamos, de recreación, digamos, de lo que sea. En realidad nace un poco, a nosotros nos gusta mucho que cada libro tenga un toque un poco distinto, porque al final cada libro es un reto y así es como nos divertimos, porque si no, ¿para qué vamos a hacer esto? Para muchas cosas, pero también para divertirnos. Y con nuestro segundo libro, con el de Cataluña, ya jugamos mucho con el formato, no era una especie de obra de teatro, aunque no todo el mundo se diera cuenta, pero bueno, empezaba con una dramatis personae. Entonces, en cada libro vamos añadiendo unas cuantas cosas. En este, a la hora de narrar, en ocasiones, pues es lo que tú dices, hemos introducido esta especie de pequeños, digamos, relatos, digamos, una manera de introducir mejor al narrador. Esto lo hace muy bien Javier Traité en el libro del olor de la Edad Media. Y bueno, en general, quiero decir, no hemos inventado nada, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor en este libro lo hemos introducido incluso algunos como reproducciones de escenas de series famosas, no voy a desvelar nada, pero para explicar algo. Creo que muchas veces es una buena manera de que alguien se quede con lo que quieres transmitir, así que usamos todos los recursos que tenemos a mano. Madre mía. Oye, pues fijaos, que has comentado a Traité, que también estuvo aquí presentando el libro que sacó con Consuelo, de higiene, bueno, es que no sé, me acuerdo del título exacto, ¿no? De higiene de la Edad Media, todo el olor de la Edad Media, es que Fernando habla de higiene, habla de muchos temas, y es verdad que también efectivamente tiene esa manera de escribir tan peculiar y tan que entra, ¿no? Que a veces te entra más, ¿no? Que otros libros que a lo mejor son más ensayo histórico, más puro, pero aún así hay libros que se disfrazan de ensayo histórico, pero luego en el fondo tú rascas un poquito y dices, ¿por qué coño está contando? Si es que no hay mucho, ¿no? Y yo me imagino que eso habéis visto mucho en la profesión, porque existe. Y luego hay una cosa que es complicada. Todos tenemos nuestro pensamiento, nuestra ideología, y luego analizar la historia. Obviamente siempre hay unas experiencias, unos libros leídos, unas miradas que se posan sobre ello, ¿no? Esto es complicado, ¿no? A la hora de escribir un libro, quitarse un poco, bueno, no quitarse, ¿no? Pero ser lo más riguroso, sabiendo y honesto
con lo que uno piensa, pues eso, ¿no? Que ser lo más riguroso posible y no caer en tendencias, no ser tendencioso, porque lo que se vemos mucho en las librerías es mucha tendencia. Vemos en Twitter mucha tendencia. Comentábamos, jolín, es que la historia, no sé, también lo habléis en el libro, ¿no? Esos usos que os he hablado en este libro, habléis en todos los libros que habéis escrito, ¿no? De hecho, desnudáis un poco todo eso. Estos libros tienen mucho impacto y mucha pegada y llegan a la gente. Entonces, vosotros tendenciosos no sois. Yo os leo porque a lo mejor hay gente que os tiene como un poco tendenciosos, ¿no? En Twitter, me imagino que tenéis peleas y todo esto. Bueno, lo sé, no es que me imagino, es que lo sé. Pero yo no os veo tendenciosos. Bueno, nosotros venimos de una formación universitaria en la que se nos insistió mucho en contra de lo que pueda parecer, en que no se podía ser objetivo y que había que partir de la idea de que la historia no puede ser objetiva, porque uno nunca es objetivo, precisamente por lo que tú mismo estabas diciendo, porque tú tienes una ideología, tú tienes una serie de condicionantes culturales, sociales, económicos y demás, que influyen en tu forma de ver la historia y de contar la historia. Entonces, nosotros teníamos un profesor que nos insistía mucho en que lo que había que ser era honesto, no objetivo, sino ir de frente y decir, yo soy esto y estoy explicándolo de esta manera. Voy a ser honesto y voy a intentar no caer en errores, pero que vaya por delante. Estas son mis cartas. Nosotros creo que desde el principio hemos sido transparentes siempre y hemos sido también muy autocríticos. Y muchas veces cuando nos hemos cometido errores a la hora de contar historias y luego hemos utilizado esos errores para contar por qué nos habíamos equivocado. Que creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos los que nos dedicamos a la divulgación. Porque al final es otra forma de divulgar. Enseñar por qué tú mismo te has equivocado, por qué algo que tú explicaste partía de un prejuicio, de un bulo, o de lo que fuese. Y muchas veces eso se nos olvida. Y hoy, por ejemplo, yo he estado esta tarde en la graduación de la promoción de Historia de la Universidad de Murcia. Y en el discurso, un cargo de la universidad volvía a insistir en la idea de la objetividad. Tenéis que ser objetivos. Y yo pensaba, no, si sus propios profesores les están diciendo que no pueden ser objetivos, que lo que tienen que ser es honestos. Y creo que es algo que deberíamos repetir para hacer pedagogía, para que la gente lo entendiese. Fíjate que es tremendo esto, de verdad. A mí me da mucho miedo cuando me meto, no me meto, bueno, en Twitter sí, ahora me meto, pero que me da mucho miedo porque hay un mar, es Twitter, no es la vida real. Es una herramienta para conversar, para hablar, para aportar cosas, que se puede hacer de todo en Twitter, ¿no? Es interesante porque se puede aportar cosas enriquecedoras, conocimiento y espacios de diálogo y de discusión. Si faltase el respeto, aunque se falta mucho, ¿no? Pero es que Twitter se puede emplear bien. Pero es verdad que ves algunas cosas y luego ves, pues, y hablan de historia y luego hablan de otras cuestiones ya más política y dices, joder, es que son perfiles muy, muy claros, ¿no? Pero también pasa por un lado y también pasa por el otro. O sea, esto es complicado, ¿eh? Yo no es ni uno ni otro, pero es verdad que luego también en el periodismo pasa que haces un periodismo de propaganda. Pero hay cosas que saltan a la... Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pero bueno, esas son mis reflexiones así un poco... os puedo hacer ahora a estas horas de la noche y... un martes, ¿no? Un martes. Pero es verdad, es curioso. Oye, yendo ya... Hemos hablado un poco, ¿no? De estructura y demás. Bueno, estructura... luego claro, este libro te lo puedes leer como quieras, ¿no? En parte. Porque tiene como capitulitos y tú puedes ir cogiendo lo que más te apetezca. O sea, esto es así. Yo soy un cabeza de ladrillo y empiezo por el principio, pero, a ver, y he seguido un poco el hilo, ¿no? Pero es verdad que es así, que tú te puedes ir leyendo porque habréis de tantos temas, es tan diverso que, vamos, y además los títulos son buenísimos. Otra cosa como anécdota que os quería contar, a mí me ha encantado que metáis a Guti, a jugador de fútbol, en el libro. Yo esto es una de las cosas que he alucinado. O sea, lo he metido ahí. ¿Quién ha metido a Guti ahí? Pues curiosamente lo metí yo, que no tengo ni idea de fútbol, pero Ostras. ni idea. Pues es que Guti creaba fútbol. Y los Guti destruían cosas. Sí. No, a ver, nosotros en el libro que hemos intentado es un poco lo que tú dices. Hay muchos, creo que son 40, 30 y muchos Una capítulos. barbaridad. Cada uno toca un tema. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con esos temas? Que sí que tiene una, digamos, coherencia el cómo está estructurado. Al principio sí que hubo una lluvia de ideas absolutamente infame en la que empezamos a arrojar sobre la mesa temas que había que tocar. Algunos fueron fuera, otros se quedaron, otros se transformaron.
Pero a la hora de colocarlos y de ponernos a escribir sí que le dimos una coherencia, ¿no? Es decir, la mayor parte de temas al final, o sea, muchos de los temas abocan al siguiente y Sí. sí que es cierto que tú puedes abrirlo y coger y decir, el libro gordo de Alcuin o de York. Vale, pues voy a leerlo. Y lo lees y tiene coherencia interna y tiene sentido. Pero en realidad, porque Isaac el otro día en la presentación de Murcia decía, es un poco como a Rayuela, y es cierto, ¿no? Puedes un poco tirar por donde quieras. Pero recomendable es empezar desde el principio y Sí, terminar por no, el que sí, final, sí, sí, sí. porque es un poco la idea, ¿no? Hay una cierta progresión, que no progreso. Y entonces, a lo largo del libro, pues ya sabes, un poco te colamos una especie de mini relato, te hablamos de Guti según toque, o de Harry Potter. O metéis el Age of Empires en un capítulo. Claro, el Age of Empires, el videojuego, lo meten en un capítulo. Y además también Imperio Visión, el festival de Imperio Visión. Ahí, digo, ostras, que. Claro, pero esas cosas son muy interesantes porque es un gancho increíble para la gente. O sea, hay gente que hombre, es que no es normal esto. O sea, no es normal hacer esto. ¿Esto quién lo hace? Esto, los tres en realidad, No, es no, que decir... quién lo hace en el mundo. Quiero decir, Vale. ¿quién hace esto? ¿Quién te mete el Age of Empires en un libro y te...? Yo no lo he visto nunca. Por eso Yo, que yo es es que insisto diferencial. mucho en la libertad, es decir, en que nosotros cuando nos sentamos delante del ordenador, decía el otro día David, dice, a veces un capítulo de repente pues lo terminas y dices, Dios, ha salido seco como, yo qué sé, como la mojama, ¿sabes? Que hace falta aquí 1 litro de agua para intentar que entre bien. Y entonces pues entramos, revisamos, oye, mira, vamos a mirar esto, vamos a mirar aquello, y luego también Isaac y yo, a lo mejor si el capítulo lo ha escrito David, pues entramos y empezamos como a proponer ideas nuevas, etcétera. Otras veces no, otras veces el capítulo de base, por ejemplo, el que dices de Imperio Visión, que es como un capítulo dentro del capítulo, Sí. ese nace así. Nace así porque dijimos, oye, vamos a plasmar aquí esto de otra manera y le dimos vueltas al formato, porque al final, y esto también lo hablo mucho con Javier Taité, es el que el formato en el que transmites la información influye mucho. Y no puede ser siempre el mismo, es decir, no podemos trabajar igual en televisión que cuando escribimos libros, que cuando damos una charla. Entonces, ahí lo que intentamos es jugar y creo que el formato libro es el que nos da más margen. Tenemos libertad total, podemos escribir como queramos. Entonces, eso nos permite transmitir esa información, transmitir la historia, pues casi sin ataduras. En general, el libro pues es un ensayo histórico con algo de humor, pero hay veces que de repente decimos, aquí ya verás tú. Y luego, mira, os voy a leer tengo un montón de anotaciones, pero bueno, algunas... decís, bueno, leo. Sin embargo, la historia de este loco antropólogo noruego ilustra muy bien dos cosas que queremos que queden claras en este libro. La primera es esa complejidad de la historia a la que antes nos referíamos. A menudo no existen respuestas únicas a incógnitas y procesos, sino respuestas múltiples que son perfectamente compatibles entre sí. Y, en segundo lugar, que el conocimiento se va construyendo con el paso del tiempo. La historia como disciplina es un inmenso puzzle que se va montando con una acumulación de errores y aciertos a través de investigaciones desde campos tan dispares como la arqueología, la biología, la antropología, la química y un larguísimo etcétera. Esto, claro, esto es muy importante, ¿no? Porque al final es mostrar cómo se construye, cómo se realiza, ¿no? Y cuando hay mucha tendencia, es que esto es palabra de fuego, está sellado. Pa. No, la historia no es una palabra de fuego sellada, ¿no? Entonces, esto es importante. Y llegas a la conclusión y dices, pero algo es verdad. No, pero es decir, no es el primer chiste de la historia que también contáis en el libro, que tiene gracia el primer chiste de la historia, ¿eh? No sé si la palabra gracia. De broma, de broma. Pero claro, es esto, ¿no? Y luego habléis de esto, de cómo se construye la historia, cómo se realiza la historia, cómo se trabaja la historia. Habléis del concepto de evolución, ¿no? Que no todo es una línea recta, obviamente, sino que vamos así, plin, 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 evolución, progreso, bueno, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y luego, yo os tengo que preguntar si Solón son los padres. Ostras, hemos sido muy duros, ¿eh? Con Solón. Muy duros. Yo hay una cosa que algún día me gustaría contar, pero no puedo todavía, creo. A ver, Solón tiene una trayectoria larga con nosotros y Grecia en general porque nos gusta mucho y hemos tocado el tema, TFGs incluso y alguna que otra
Investigación. Y lo que ocurre con Grecia en general es que la propia democracia griega es que no es lo que contamos en general. O sea, no se parece mucho a lo que transmitimos cuando, digamos, hacemos una disertación ligera en público o incluso en las clases. Es lógico que en las clases digamos lo que decimos. Vale. Pero cuando en un ensayo yo me encuentro ciertas cosas, a mí me cabrea. Me cabrea mucho porque yo sé que la persona que lo está escribiendo sabe que no es así. Pero hay un relato con la democracia griega que, joder, es muy complicado de romper. Y no hay que inventarse nada, es simplemente leer estudios actualizados. Hay uno guapísimo de, creo que era Solón ateniense, solo de Athenian o algo así, no me acuerdo si era exactamente el nombre, que además tiene ya años, es de 2010 o 2000, no sé, ya no me acuerdo, que es un trabajo brutal de un montón de historiadores que empezaron a tratar cada punto de la figura de Solón hasta la numismática. Y era flipante porque decían, es que esto es una invención que hicieron los griegos en el siglo IV y que ha llegado a nosotros. ¿Y qué sabemos de este señor? 4 cosas que muy probablemente son ciertas. El resto es complicadísimo. Y a mí personalmente el que finalmente me terminó de empujar ha sido Cánfora, ¿no? Luciano Cánfora, uno de los helenistas más relevantes del mundo de Italia y en general del mundo, que ahora está en juicio, por cierto, contra Giorgia Meloni. Esto es una cosa absolutamente fascinante. O más bien Meloni lo ha metido en juicio a él por llamarla heredera de los neofascistas. Heredera, ¿eh? No le dijo exactamente a ella neofascista. Pero bueno, es un señor que no tiene pelo en la lengua, por eso me interesa leerlo. Y le mete caña a la idea de democracia de un libro chulísimo que es Democracia, Historia de una idea. Y es que empiezas a ver la bibliografía de la gente que está más puesta en el tema y te lo desmonta todo. Y Solón, el problema que tenemos es que tú entras a Wikipedia y es que prácticamente todo lo que pone es falso. Lo que pasa que es una falsedad histórica. Es una falsedad construida por los griegos del siglo IV antes de Cristo. Pero esto se tendrá que mover. Es decir, no, claro. Ha pasado mucho tiempo y estas cosas no pueden quedarse en la Wikipedia como tal. En los libros de texto también aparece así. Bueno, no aparece normalmente Solón, es una figura... Es un poco café para cafetero, nunca mejor dicho. Es decir, es un señor que cuando sí que te pone a investigar la democracia ateniense es importante el por qué los atenienses en cierto momento le señalan como creador de la democracia. Eso es el mayor invento de la historia. Eso está muy relacionado con lo que tú estabas diciendo antes. Parece que la historia es una disciplina de conocimiento que no cambia, ¿no? Y eso te lo dice mucho la gente, ¿no? La historia es la misma que cuando yo la estudié hace 15 años, hace 30 años. Y no es así. O sea, ¿por qué tenemos que ver como algo normal que la biología introduzca cambios, que la química introduzca cambios y que la historia no? Y parece que dentro de la historia solo admitimos cambios dentro de la prehistoria, que de hecho hacemos la broma en el libro de este esquema te va a servir para envolver los churros cuando se publique este libro, porque probablemente haya cambiado. Pero es que no pasa solo con la prehistoria, pasa con todos los periodos de la historia. Desde luego, es verdad que la prehistoria se da más a esto, ¿no? Eso es cierto, hay más cambios. Los apuntes, pues es que lo habéis dicho, habéis hecho la broma, ¿no? En el libro, pero es verdad que los apuntes de la carrera de un año a otro, pues cambian. Eso es así. En la historia no cambian tanto. Pero también podrían cambiar perfectamente. Es evidente que las investigaciones avanzan, hay nuevas herramientas, corrientes de pensamiento, aplicación de esas nuevas herramientas, nuevos descubrimientos, al final se aúna todo, ¿no? Y todo se puede desmoronar y aparecer algo trabajar algo que aparece, ¿no? Bueno, antes que aparezca una cosa, porque aparezca una cosa, vale, sí, pero hay que trabajar un contexto y todo esto. Y puede cambiar bastante la visión de ciertos aspectos. Habléis también es que habléis de muchos temas, del descubrimiento de América, que ya estaban ahí, no había que descubrir nada, bueno, que son cosas evidentes. El tema de Grecia metéis bastante caña, es cierto, porque habléis de los filósofos griegos y luego metéis todo esto, ¿no? Con los 3 pilares, los 7 sabios, pero los 3 pilares que eran
Solón, Aristóteles, no, me la voy a liar porque estoy hablando de memoria. Sócrates, Sócrates, Platón y Aristóteles. eso, y también estaba Pericles por ahí, ¿no? Que también hay Pericles también, cabeza de cebolla, está por ahí. Y luego hay cosas, porque intentáis también siempre romper esas ideas, esos mitos. Habláis de los Anunnaki en un momento determinado, ¿no? Pero claro, porque luego tenéis esas pestañitas que hacéis, ¿no? Esos destacados, por así decirlo, esas notas breves que son muy, muy interesantes. Explicáis un poco y desvestís ciertas cosas que se han ido arrastrando prácticamente hasta nuestros días, o que hay gente todavía que cree en estas cosas, ¿no? Hay gente que cree en estas cosas, es interesante desvestirlas con datos, con rigor. Y luego hay una ilustración que a mí, la verdad, es lo que más me gusta del libro, os lo tengo que confesar. Espérate que la voy a buscar, está por aquí. Además está en una época que a mí me apasiona. A mí hay una que no aparece en el libro, que me apasiona, que es el siglo XIX, pero... Pero hay otra... Ahora hablaremos de eso. Espérate, es que no he notado en qué página estaba. Es una ilustración de vuestro compañero, de José David Morales. Bueno, es la de Estrella... Sí, Joder, Estrella Sumeria. Estrella Página Sumeria. 72. Vale. Ahí. Aquí está. Esa gente... Estrella Sumeria es tremendo. O sea, es que esto me ha enamorado. Me ha enamorado. Es Todo- que José David es un maestro. Todo empezó en Sumer. Sí, sí, El sí. libro de... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Es que es malo, ¿no? Pero fíjate, no, Javier Craig, no, de... Todo empezó en Sumer... No, todo empezó en... ¿Sabéis qué libro os digo, no? Sí, no De era Kramer, sí. De Kramer. De Javier Craig, iba a decir, ¿sabes? Porque claro, no Kramer. Que luego Parra, amigo José Miguel Parra, hizo un libro de todo empezó en Egipto, algo así, pinchando. Hostia. Pero sí, ¿no? Ahí es interesante, ¿no? Habléis de la civilización también, que es muy, muy interesante cómo se gestiona todo esto. Y más cositas que te joder, que no sé yo, es que son muchas cosas, ¿eh? La gente que quiera preguntar, que pregunte, porque tengo muchas cosas. Es verdad que el tema de Atenas es interesante. Hay una cuestión de los imperios, el imperialismo y la Liga de Delos. Vamos a ver. Atenas es Estados Unidos. Delos es la OTAN. Yo, de verdad, claro, que se entienda un poco la cosa, ¿no? Pero ciertas actitudes y comportamientos en unos espacios determinados, no es que la historia se repita como tal, que decía como que decía que rima la historia, ¿no? Pero es que es así, ¿no? O sea, es alucinante. Yo lo leí y digo, pues esto es la OTAN. Sí, bueno, es un poco el comportamiento que tenía, de nuevo, la idea, ¿no? De Atenas democrática, qué bonito, qué maravilloso, lo que nos dio Atenas. Bueno, Atenas democrática se comportaba con sus aliados de una manera extraordinariamente tiránica, hasta el punto de que se la llamaba así, la polis tiranos, ¿no? La llamaba así Tucídides. También por sus motivos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero desde luego Atenas se comportaba, bueno, pues a veces te traía la democracia y salía bien, y otras veces, si no salía bien, pues decidía que le habías traicionado y que había que matar a toda tu población y no pasaba nada. Quiero decirte que los atenienses no se andaban con chiquitas. Roma. La caída de Roma. Otro tema candente que abordáis en el libro. Es verdad, a veces tenemos que tener esa visión no tan tremendista de que sí, que fue un proceso y tal, pero claro, habléis del campesino que está donde sea, que ha caído Roma, pues su vida sigue igual. Eso a veces, no pensamos en eso. Cuando tú lees un ensayo, bueno, a ver, depende, ¿no? Pero no sé ahora, pero los libros que sueles leer son, no, ha caído Roma, el bloque tal, no sé qué, el fin del mundo. Pero coño, la gente que está ahí con sus vacas y tal, ¿qué dice? Claro, Hola, es ¿qué que hace? eso tiene dos capas de lectura. La primera es el campesino de Roma, ya no cuando cae Roma, sino cuando cambia el emperador. ¿Cuánto tiempo tarda en enterarse? ¿O en qué medida le afecta a él ese cambio de emperador? Y luego, por otro lado, ¿y qué le pasa al campesino chino? El campesino que está en China, ¿qué le importa que haya caído Roma? ¿En qué medida le influye a él? O sea, probablemente le influye a ellos mucho menos que a nosotros cualquier cambio de gobierno actual. No, desde luego, desde luego. Además, yo estoy pecando, ¿ves? De eurocentrista, porque estamos hablando mucho de Occidente, mejor dicho. Pero es verdad que en el libro, de hecho lo contáis, ¿no? Bueno, es que abordáis todo el mundo.
Hablarles obviamente muchísimo de China, de Japón, bueno, de todo el mundo, o sea, de todo, o sea, no es solamente Europa, Occidente o entiéndase, ¿no? Y eso está bastante... Y yo creo que eso es un trabajo también que para vosotros a la hora de investigar, no sé, porque al final tenemos esta formación también académica, en muchas ocasiones hemos tenido eurocéntrica en cierta medida, pues también es difícil, ¿no? Hay que meterse ahí, investigar cosas, conceptos que no te suenan, que a lo mejor no te suenan tanto como aquí los que podemos tener en diversas épocas. Eso es difícil, entiendo. Hombre, ¿hay alguna trampa que otra? ¿Aquí la Vamos a que, llamar. aquí la que del marrón de eso? No, para todos en realidad. Compartido. Claro. Que no es A marrón, ver, que no es marrón. a ver, hay una pequeña trampa, vamos a llamarle trampa, y es que, por ejemplo, en el caso de Asia, bueno, no toda Asia, pero por ejemplo, en el caso de China sí que había ya un interés previo, con lo cual, cuando lo que decíamos de darle un girito a las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo de los imperios de la antigüedad, Sí. la idea era muy clara, era, vale, se propuso, vamos a hablar de un solo imperio en el que vamos a coger los elementos, los ítems de lo que conforma un imperio en la antigüedad y vamos a ir poniendo ejemplos de cómo ese imperio los lleva adelante, pero siempre poniendo ejemplos de muchos otros de otras partes del mundo. Los cusitas, el romano, yo qué sé, en Caral, en India. Eso era una manera interesante de ofrecer como una narrativa más continuada de ese capítulo con un solo ejemplo grande, o que era el que iba a reflejar la mayor parte, pero luego con pequeños flashes del resto del mundo. En este caso, pues nos centramos en el imperio chino, y de hecho así también dejamos de lado Roma, no de lado, va apareciendo, pero sí que aparece menos en ese capítulo, que es el que todo el mundo, digamos, esperaría Roma, precisamente porque es lo que todo el mundo esperaría. Y creo que nos sale también muy bien en el capítulo de las ciudades en la Edad Media y los imperios de la Edad Media, porque hay una cosa muy interesante. Cuando llega la Edad Media, la visión es totalmente europea. Entonces, de repente, las ciudades desaparecen, no hay ciudades, está todo el mundo al campo, y no hay imperios. No hay imperios, lo único es el Sacro Imperio. Y dices tú, bueno, no hay imperios, como mínimo en Oriente está el Imperio Bizantino, sin irnos más lejos. Pero es que si nos vamos más lejos, el Imperio Chino sigue ahí. En Japón, en África, hay imperios. En la Edad Media. Y no solo hay imperios, hay ciudades, y no pocas, y no pequeñas. En América hay grandes ciudades durante la Edad Media. Entonces, en esos dos capítulos, el de la ciudad en la Edad Media, con ese pequeño homenaje, y el de los imperios de la Edad Media, era una manera de decir, claro, es que llega la Edad Media y esto no desaparece. Desaparecerá en Europa, si queremos decirlo así. Pero el resto del mundo no. No, total, total. Bueno, os he comentado, ¿no? Bueno, imperios, luego figuras, ¿no? También abordáis o cómo se hacen estas figuras al poder. Obviamente aparece Julio César, bueno, aparece de los clásicos también, hay que decirlo, aparece Octavio y la estrategia bueno, de Augusto, ¿no? Es increíble lo de este hombre. Lo contáis muy sintético, claro, muy claro, pero, jolín, yo alucino con este personaje. Pero si era rey. Era maestro de la propaganda. Eso que lo explica muy bien tremendo. es Néstor, lo explica de manera increíble, Néstor Marqués, de Antigua Roma al Día. Bueno, pues era un tío que era en realidad muy bueno en eso. Cuando llega, consigue afianzar el poder, consigue montar su tinglao, a partir de ahí empieza una maquinaria de propaganda alucinante para la época que es. Entonces, en ese sentido, joder, es admirable. Admirable dentro de todas las Sí, barbaridades ¿no? que cometió. Pero, joder, es que consigue plantear como una situación diciendo, no, esto, en ningún caso, no hay ningún rey, no pasa nada, todo sigue igual. Y a poco que rascase decía, bueno, todo sigue igual, pero hasta hace poco no había un pavo que dirigía esto, únicamente, ¿sabes? Bueno, No, pero es que yo en realidad soy cónsul y luego mi colega, ¿sabes? Como que iba medio manejando. claro, pero que al otro Y le mataron con 50.000 puñaladas, 23, ¿cuántas eran las de Julio César? El otro son 23, me parece. 23 puñaladas. El otro fue muy rápido. Fue muy rápido. Pero eso Perdona. pasa no solo con las figuras políticas. En el libro ponemos el ejemplo, cuando hablamos de religiones, de cómo se ha construido una propaganda posterior a la vida de unos personajes, hasta el punto de que no se parezcan en nada a quienes fueron en la vida real. Y dejamos entrever el tema de Jesucristo. Lo que pasa es que, claro, es tan polémico que cuesta embarcarse en eso. Entonces jugamos más con el personaje de Buda, para decirte, oye, el personaje de Buda es un constructo a lo largo de muchos siglos que tiene muy poco que ver con la persona que fue en realidad.
Bueno, Jesucristo y Mahoma también habláis. Quiero decir, habláis también del Islam, habláis, ¿no? Porque aparte de religiones habláis. Y en este caso, también es sorprendente en cuanto al Islam, que en un siglo de, de Mahoma a la conquista de medio mundo, entre comillas, ¿no? Pero que habláis de esa celeridad de conseguir tanto territorio, primero aglutinar a Mahoma, ¿no? Que aglutinó a todo el mundo ahí en la península arábiga, pero luego todo el territorio que en un siglo se consigue, y habláis un poco de las claves. Y hay una que me interesa mucho que habláis de ella, ¿no? Hay varios factores. También hay un factor político en choque de potencias, que justo ahí hay grietas entre bizantinos y sansánidas, y aparte habláis de más cosas, ¿no? Pero que es la cultura de la asimilación, que esto es una de las cosas que está muy a debate, ¿no? Que pagando ese porcentaje de, ¿cómo se llama? Perdonadme, es que ya se me van los nombres, porque ya es que son muchas cosas. Pero bueno, es pagando, conservas tu credo, tu religión, y sigues ahí, y no te hacen nada. Pero esto era tan así, ¿o no? Sí, de hecho, nosotros siendo murcianos lo tenemos muy presente, porque aquí en Murcia se firmó uno de esos acuerdos por los cuales se respetaba a la población con sus costumbres y demás, e incluso se permitió a las autoridades locales seguir gobernando. Y funcionaba así, existían dos impuestos, la yichía y el jaray, que se pagaban, era un impuesto sobre una especie de impuesto sobre la renta e impuesto sobre la propiedad, ¿no? Y se pagaba en función de la religión. Y si tú te convertías al Islam, estabas exento, y si no te querías convertir, pues simplemente pagabas ese impuesto y ya está. Pero es un tema es un tema muy polémico. Quiero decir, no es polémico, es la historia, es el pasado, pero es un tema que hoy en día pues hay polémica, se genera polémica, ¿no? Hay gente que bueno, estos temas de análisis de un proceso complicado, porque conquista también hay sangre, no nos engañemos, cuidado, Claro. porque hay batalla, hay sangre, y luego a ver qué queda, y hay de todo. Lo que pasa es que luego ya hay mucha gente y hay que asimilar un poco todo esto, que yo creo que, ¿no? Cuando estás guerreando con alguien y alguien se defiende, pues esto es así. Pero luego, una vez que queda esa población, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo gestionamos? Y ahí entraría este aspecto. Luego, porque luego la gente dice, es que ya están por aquí y por allá, ¿no? Y bueno, pues hay que irse a las fuentes, analizar las fuentes, ¿no? Analizar las fuentes. Aquí tenemos que citar a Laura de Plumas de Simur, que dijo la mítica frase aquella de es que a la gente no le gusta morirse. Claro. Y es así de simple. O sea, la gente, antes de matarse, intenta llegar a un acuerdo. Y en este caso, pues, esa era la costumbre. Primero vamos a intentar llegar a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, pues nos matamos. Pero era fácil llegar al acuerdo cuando la alternativa era matarnos. Sí, era eso, muerte. No, claro. Claro, No, también hay que entender que al final el impuesto no dejaba de ser una manera de presionarte para que te convirtieras al Islam. Es decir, si te conviertes, no pagas esto, máquina. Entonces, al final, evidentemente, entre eso, al final la presión social, y muchas veces que sí que había momentos en los que no se toleraba tan bien a otras religiones, pues la mezcla de eso, evidentemente, aceleró el proceso. Pero sí, ahí estaban los dos impuestos estos. Una pregunta, no sé, peliaguda. A lo largo del libro habéis tenido, porque hemos comentado, ¿no? De Jesucristo en este caso, de Jesús y cuestión religiosa. ¿Habéis tenido habéis autocensurado en algunas cosas? Es decir, ¿podéis contar alguna cosa? Oye, que censuras, hay muchos tipos de censura, ¿eh? ¿Cómo no contar? Es decir, bueno, esto mejor no lo cuento a ver qué va a pasar. ¿Habéis tenido eso en mente? ¿Os ha pasado? Yo es que tengo una memoria, entonces tampoco te sé decir. No, es verdad, Eres como los políticos. Yo soy muy de, quiero decir, a los hechos, ¿no? Es decir, esto va afuera por no sé qué, venga, pues se me olvida. Pero no sé si David, ¿te acuerdas de alguna cosa especial? Yo recuerdo mucha autocensura, sobre todo en el humor, a la hora de utilizar el humor, pero no porque fuese políticamente incorrecto y nada así, sino porque muchas veces no terminaba de atreverte a contar algo de una determinada manera o hacer una determinada broma por si se malinterpretaba o se terminaba de retorcer la parte histórica, ¿no? Como que al final iba en detrimento lo histórico en favor del humor. Y ahí sí que hemos metido muchos cortes. Luego también mucha censura a Juanje por los chistes malos que hace. Pues sí.
A Información. ver, yo ya llega un momento que pongo los chistes y los marco y digo, bueno, ya me diréis si os parece bien. Y sí que ha habido autocensura en el tema de las ilustraciones. Ah, Porque ahí es verdad que cuando nos reunimos con José David para buscar ilustraciones, esas reuniones suelen ser maratonianas, suelen ser una tarde completa lanzando ideas, una lluvia de ideas muy intensa, y al final se nos acaba yendo la pinza. Y nosotros somos conscientes de que se nos va la pinza y llega un momento en el que tenemos que echar el freno. jolín. Oye, ¿y entonces por qué hay épocas históricas 19 que no abordáis? Hay un corte, hay un corte. Ni Es el 19 ni el que, 20. Claro que hay un corte, sí, hay un corte por eso. Porque Es hay otra que- publicación, vamos a decirlo así, ya está, no pasa nada. si no vamos a dar ningún rodeo. Vamos a ver. Nosotros escribimos el libro, lo enviamos al editorial y el editor nos llama y dice, chicos, hay un problema, el libro es muy largo y nosotros, ya, es lo que nos pedisteis, dijisteis un tocho y aquí va un tocho. Y dice, no lo entendéis. Y repitió, el libro es muy largo. Y yo, vale. Total, que al final tuvimos una reunión de urgencia, esto no es ninguna broma, estuvimos Ostras. 2 o 3 días dándole vueltas y se decidió cortar el libro en 2. También eso fue una manera de que el libro saliera cuando tenía que salir, porque si no había, o sea, para que lo entendamos y que entendáis la magnitud del problema, el libro son 500 páginas Sí, y básicamente se cortó por la mitad. Hostia, a mitad. Entonces, claro, hay que entender que el trabajo de edición habría sido absolutamente demoledor, nos habríamos muerto en el proceso y por el tema de los tiempos y tal, y también por temas de precio y de manejabilidad, nos recomendaron encarecidamente, aunque lo dejaba en nuestras manos, finalmente dividirlo en 2 tomos. La pregunta podría ser aquí, en plan, hemos cortado en el 18, pero no exactamente entre 18 y 19, sino antes. En realidad hay mucho 18 en la otra publicación. ¿Qué ocurre? Cortamos más o menos por la mitad, más o menos por donde creemos que tenía un cierto sentido y sobre todo por el punto que ha dicho David antes. El libro está enfocado a entender el presente, desde la primera letra hasta la última. Pero claro, ¿qué nos pasa? Y aquí, pues sí, hemos pecado de algo, hemos pecado de eso, pero ha sido a propósito. Evidentemente hay mucha contemporánea, porque entender el mundo actual implica conocer toda la prehistoria, la antigüedad, etcétera, etcétera, pero sobre todo entender cómo se configuran entre el siglo XVII y XVIII. O sea, la aparición del capitalismo no es en el siglo XIX. Bueno, pues eso nos vamos al XVII, nos vamos al XVI. La aparición de la democracia nuestra, no la griega, es prácticamente medieval. Entonces, en el capítulo de la aparición de la democracia actual o parlamentarismo, como le denominemos, nos retrotraemos a la Edad Media. Porque esto es una cosa muy importante que en los capítulos hemos hecho. Tú a lo mejor harás un capítulo en el siglo XVIII, el último capítulo del libro, si no recuerdo mal, el de la piratería, y de repente estás en Roma. Empezamos en Roma. Y acabamos en el siglo XXI. Porque como son capítulos temáticos, nos permiten saltar hacia adelante, hacia atrás, aunque el grueso esté, digamos, más o menos cronológicamente donde está ubicado el capítulo. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Que tuvimos que cortarlo, se quedó esta segunda parte para más adelante y está escrita. Está escrita a falta, eso sí, de todo el proceso de edición que nos ha comenzado. Revisiones. Revisar un libro es una auténtica pesadilla. Pues bueno, esa pesadilla ya llegará como Freddy. ¿Y para cuándo? No hay fecha exacta. En principio. Oye, cuidado, 15 minutos nos quedan, ¿eh? La Vale. aplicación. Alrededor de marzo del año que viene. Puede ser febrero, puede ser abril, por ahí. ¿A quién le regalaréis el libro? A figura pública, no hablo de políticos. ¿A qué figura pública le regalaréis el libro? En plan, toma el libro que te va a venir bien. Quien sea, jugador de fútbol, a Guti, por ejemplo. Me has pillado de repente. ¿Has visto? Es que yo soy así. O Sí, sí. a, no sé, a un político, o no, o a un actor, actriz, o a... Pero no en plan mal, sino, oye, que esto... A Broncano, o no sé. Sí. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, precisamente por lo que estábamos hablando antes, a muchos políticos digamos, esencialistas, nacionalistas, ¿no? De cualquier tipo de nacionalismo.
Entiéndase nacionalismo como un concepto muy amplio. Precisamente para que entiendan eso, que muchas veces ellos hacen una visión muy identitaria de la historia y que la historia es algo mucho más amplio, que son procesos muy complejos que afectan a todo el mundo y que tengan un poco ese punto de vista para ampliar mire. Sí, no, y sobre todo yo creo que una cosa importante es apuntar hacia que es la historia de la humanidad, no de un país, no de un continente, y que hoy en día más que nunca la humanidad está muy interconectada y va a más, eso es inevitable. Con lo cual es importante que también de alguna manera generemos conciencia de que hay una historia común desde el origen de la humanidad. Yo se lo regalaría por pura influencia a Taylor Swift. Creo que sería interesante porque si ella se lo lee y le cuenta un poco a sus fans, vamos a llegar, va a implantarse mejor que de ninguna otra manera. Va a tener más influencia que Le Pen. Estamos en momentos, bueno, siempre ha habido, ¿no? Momentos complejos en el mundo, pero es verdad que ahora mismo no estamos en un momento muy delicado. Ahí, bueno, pues está la guerra en Ucrania, está Oriente Próximo otra vez ardiendo, las tensiones entre los bloques, no es guerra fría, sino que es guerra muy caliente. Y bueno, el libro puede ser también una herramienta de sosiego, ¿no? Porque hay mucha inflamación política, al final mucha visceralidad y al final entender el pasado con esa mirada, ¿no? al propio presente y a la hora de construir en el futuro considero que es interesante este tipo de obras con una clave completamente divulgativa, porque bueno, son libros como el vuestro tienen varias capas. Y a mí eso me parece muy, muy importante, ¿no? La labor que realizáis tanto con los libros como también con el condensador, y también sé que estáis con Ovejas Eléctricas, que estáis detrás, ¿no? de este proyecto en el que está en la Berto como, ¿no?, figura, presentador de ello. Introducir en definitiva la cultura, ¿no?, en general, la historia, para decir muchas más cuestiones, ¿no? Las humanidades, es una de las cosas, considero, clave para intentar transformar un poco, cambiar un poco esta deriva a la que vamos, que es muy preocupante, ¿no? Estaba hablando esta mañana con un amigo y digo, joder, es que yo tengo 2 hijos. Me da un miedo atroz, no por mí ya, pero que es verdad que cuando, no sé, me pasa, no sé si a los padres, me imagino que es que cuando eres padre, hostia, te vuelves mucho más, no sé cómo decirlo, pero más sensible, ¿no? Y ves cómo está el mundo y luego ves en la tele y tal, y te indignas, ¿no? Y dices, joder, es que esto, y mis hijos, ¿no? ¿Qué van a tener? Y bueno, es preocupante, pero bueno, hay luz y herramientas como la vuestra son hay muchas luces, ¿no? Pero es una de esas luces, ¿no? O sea, desde aquí, bueno, que esto no es casi ni una entrevista, es una conversación, a la vez esto, ¿no? Es Twitch y bueno, al final es un poco esto, ¿no? Pero me parece que merece la pena, así que animamos a la gente también que salgan con el libro y lo regalen, que es un buen regalo, ¿eh? Y sobre todo precisamente porque, por lo que tú mismo estabas contando, hay una cosa en la que nosotros insistimos mucho desde que publicamos Historia Absurda de Cataluña, y es que la historia tiene que servir para entender el presente, pero no para justificar el presente. O sea, no puedes utilizar argumentos históricos para justificar una matanza en donde sea o para imponer una idea en un territorio. Es simplemente utilizar la historia para entender cómo hemos llegado a la situación en la que hemos llegado, pero las soluciones no pueden basarse en ese pasado, en esa historia. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Y ahora mismo, por no poner ejemplos muy próximos, en el caso de Ucrania y de Rusia, es que es paradigmático. O sea, Ucrania se considera fundadora de Rusia y Rusia se considera fundadora de Ucrania. Y los dos se basan en hechos históricos, en procesos históricos. ¿Eso justifica de alguna manera que se cometan atrocidades, crímenes de guerra, bombardeos y demás? No, para nada. Y es así de simple. Y cuando un historiador te está contando cómo se ha construido el pasado, no te está justificando que eso esté bien. Igual que un médico cuando te dice cómo se ha producido el cáncer, no te está diciendo que el cáncer esté bien. Y eso hay que entenderlo, hay que enseñárselo a la gente. No, desde luego. Y estáis de gira, ¿no? Ya nos quitamos ya la profundidad, ¿no? Y digo, ¿estáis de gira o...? Vamos a Alicante mañana. Mañana a las Sí. 7 estaremos en la librería 80 Mundos de Alicante y el
18, el martes de la siguiente semana, estaremos en Cartagena en el Teatro Romano, criticando a los romanos, como debe ser. Con Pedro. Con Pedro Huerta, sí. Hombre, habéis estado en Madrid también, Eso es. habéis estado en la feria y Raquel, Raquel Martos. Raquel Martos vino la semana pasada, el miércoles, hicimos la presentación en Murcia y Murcia. Raquel Martos, la presentadora de Fluzo, Sí. estuvo con nosotros, fue una presentación magnífica, estábamos muy contentos. Y en realidad, a la vuelta de vacaciones seguiremos. Vamos a ir probablemente a Albacete, vamos a ir a Caravaca, a Mula, sitios más cercanos, pero sí, seguiremos con ello. Y ya estamos terminando. Es que la aplicación esta es una hora, tampoco vamos a hablarnos mucho más, que la gente se lea el libro, quiero decir que... ¿Qué os iba a decir? ¿Y con qué estáis ahora? Tenéis el Tochaco 2, el volumen 2, que bueno, que estáis ahí vais a estar con las revisiones y demás en Navidades seguramente, con los exámenes. Y luego, ¿el condensador sigue o...? No Pues sabéis. no No lo se puede sabemos hablar. nosotros. Esto la gente no se lo cree, pero es que no lo sabemos todavía porque suele llegarnos confirmación normalmente entrado el verano. Son 4 las que lleváis. Sí, O sea, que es alucinante. sí. En prime time, en la 2, los jueves. Es alucinante. Ahora habéis estado, ¿no? Con el tema de Berto, que es otro rollo, ¿no? Parecido, pero es otro rollo, más, a lo mejor transversal, que toca varios temas, de otra manera, ¿no? ¿Y tenéis algo que podéis contar así? Por preguntar, ¿no? Pues hay una cosa que no podemos desvelar, pero que muy Pero hay probablemente algo. Sí, no, esta semana o la que viene va a salir una cosa que saldrá en nuestras redes, no podemos decir más porque no nos dan permiso y es normal, pero vamos, que es muy inminente y es posible que hagamos una cosa chula pero un poco distinta, que tampoco tenemos del todo confirmada. Es que ahora mismo estamos en un momento, también llega el verano, es un momento raro, Sí. así que digamos que estamos sobre todo con la corrección del libro, edición, muy lentamente porque es para dentro de mucho tiempo. Nuestro propio editor ha dicho que por favor le dejemos vivir. Y no, que se irán saliendo cosas, pero es verdad que también somos gente que nos gusta no decir mucho antes de que salga. Bien, no, además es lo que hay que hacer. También considero, que yo a veces soy un poco bocas, también lo tengo que decir. Y me están corrigiendo bien porque a veces no puede ser. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo hacéis? Os lo decía fuera de micrófono. Off the records, como dicen aquí. Pero, ¿cómo hacéis esto? Porque tenéis vuestros trabajos. Sois profes. Es decir, que esto lo estáis compaginando, toda la labor que estáis haciendo, pero tú te has casado ahora, o sea, vamos a ver, ¿cómo hacéis estas cosas? ¿Cómo tenéis tiempo? ¿Cómo gestionáis? De verdad, que me parece encomiable esto. Pues pasando temporadas muy malas, en realidad. O sea, hay momentos de muchísimo trabajo y muchísimo estrés y luego hay momentos de descanso, de recuperación. Entonces va como una montaña rusa. Hay picos en los que lo pasas francamente mal, pero por una buena causa, porque ves un horizonte, ves un futuro, y otros en los que disfrutas de la cosecha, ¿no? En las que recoges los frutos. Jolín, es increíble, de verdad. Madre mía, pues poco más que decir, ya se va a hacer la hora, ya está hecho. Muchas gracias por acudir al Café de la Lluvia, la nueva etapa del café. Esto es que es una charla entre amigos ya. Te tengo que conocer en persona, porque es verdad que en persona no nos conocemos. Yo es que he tenido unos años con un hijo y otro hijo y tal, y para arriba y para abajo ya. Que es verdad, ¿no? Cuando te cambia un poco la vida todo, ¿no? Te cambia todo y es difícil, ¿no? Con trabajo también y todo esto, ¿no? Es complicado, pero bueno. Sí, a ver si os veo, joder, en persona. Que pues cuando haría ilusión. Cuando se pueda, Hay mucha gente, de verdad tengo mucha gente, estamos pendientes también. A Pedro no le conozco en persona tampoco, a Pedro Huertas también, que ha pasado mucho tiempo por aquí, ¿no? Pero, joder, o sea que sí, algo... Bueno, pues nada. ¿Ya tienes que venir a la región con tu hijo? A pasearnos por aquí, te hacemos de guía pues entre Pedro Huerta y nosotros. Ya está hecho, jolín, joder, qué bueno. Pues nada, oye, que vaya genial la gira, que vaya genial el libro, que esperemos que mucha gente se haga con él y sobre todo que lo lea, porque bueno, es decir, que queda muy bien ahí, pero hay que leerlos. Porque además es un libro, insisto, que rasca, que es lo que gusta, que rasca un poquito ahí a las cosas y que no es pintura, ¿no? Que hay cosas interiores del libro que te hacen pensar y reflexionar acerca de la existencia del ser. De la historia y de nuestro tiempo, de nuestro día a día, y eso es lo importante, lo que valoramos mucho en el Café de la Lluvia. Que os corto ya porque se va, no es que sea un borde, de verdad, que no, pero que bueno, que de verdad que lo paséis muy bien. Al resto os digo que os quedéis, que os voy a contar una cosa de este viernes que hay programa y ya está. Oye, un abrazo enorme, ¿vale, chicos? Cuidaos mucho.
Muchísimas gracias y mucho ánimo en esta nueva etapa. Gracias. Adiós, adiós. Ya. Hasta luego. Adiós, adiós.